Tema 3. Régimen de exportación. En este contenido tenemos el propósito de explicar de manera básica los aspectos más importantes del régimen de exportación, así como de sus modalidades. Régimen de exportación. Modalidades de exportación. Objetivos del curso. Objetivo general. Comprender el régimen de exportación y sus diferentes modalidades. Objetivos específicos. Haga clic en los números para revisar la información. Entender el régimen de exportación. Describir los elementos que conforman cada una de las modalidades del régimen de exportación. Diferenciar las modalidades entre sí. Régimen de exportación. Definición. El término exportación hace referencia a la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país. También se considera exportación a la salida de mercancías a una zona franca. Adicionalmente, es importante saber que la DIAN se reserva el derecho de disponer que determinadas mercancías solo se pueden exportar por determinadas aduanas habilitadas por ella. Decreto 1165 del 2019, artículos 341 y 342. Embarque. Definición y clases. Embarque es la operación de cargue en el medio de transporte de la mercancía que va a ser exportada, previa autorización de la autoridad aduanera. Embarque único. Despacho en un medio de transporte con un documento de transporte de mercancías amparadas en el documento que acredite la operación que dio lugar a la exportación. Embarque fraccionado. Despacho en diferentes envíos y con diferentes documentos de transporte de mercancías amparadas en el documento que acredite la operación que dio lugar a la exportación. Decreto 1165-19, artículo 346. Haga clic en el botón para saber más. ¿Qué debe hacer el declarante en el caso de hacer uso de la exportación para embarques únicos con datos provisionales? El declarante deberá presentar dentro de los 3 meses siguientes al embarque la declaración con datos definitivos a la DIAN. Tipos de datos. Datos definitivos. Cuando al momento del embarque se consolidan en la declaración los datos definitivos de la mercancía, pues se cuenta con esta información. Es lo que generalmente ocurre, pues el exportador conoce todos los datos de la exportación. Datos provisionales. Cuando al momento del embarque las mercancías, por su naturaleza o características inherentes a su comercialización, no permiten que el exportador disponga de la información definitiva. Decreto 1165-19, artículo 346. Haga clic en el botón para saber más. ¿Qué debe hacer el declarante en el caso de hacer uso de la exportación para embarques únicos con datos provisionales? El declarante deberá presentar dentro de los 3 meses siguientes al embarque la declaración con datos definitivos a la DIAN. Régimen de exportación. Modalidades. ¿En qué situaciones no se considera exportación? Salida de divisas convertibles y oro, cuando el Banco de la República celebre operaciones con instituciones internacionales. Salidas de obras de arte. Estas no tienen necesidad de constitución de garantías. Decreto 1165-19, artículo 343. En el régimen de exportación existen 10 modalidades. Haga clic en los números para ampliar la información. Exportación definitiva.
Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Reexportación. Reembarque. Exportación por tráfico fiscal y envíos urgentes. Exportación de muestras sin valor comercial. Exportaciones temporales realizadas por viajeros. Exportación de menajes. Programas especiales de exportación. Exportación definitiva. Descripción. Decreto 1165-19, artículo 346. Haga clic en los iconos para ampliar la información. Definición. Modalidad de exportación que regula la salida de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero nacional para su consumo o uso definitivo en otro país. También se considera exportación definitiva la salida de mercancías nacionales o nacionalizadas desde el resto del territorio aduanero nacional a una zona franca. Trámite. Se inicia con la presentación y aceptación de una solicitud de autorización de embarque, SAE. Sigue la autorización del embarque. Posteriormente de embarcada la mercancía y certificado el embarque por parte del transportador, el declarante deberá presentar la declaración de exportación, DEX, correspondiente. Trámite. Se inicia con la presentación y aceptación de una solicitud de autorización de embarque, SAE. Sigue la autorización del embarque. Posteriormente de embarcada la mercancía y certificado el embarque por parte del transportador, el declarante deberá presentar la declaración de exportación, DEX, correspondiente. Documento soporte de la solicitud de autorización de embarque, SAE. Documento que acredite la operación que dio lugar a la exportación. Vistos buenos o autorizaciones necesarias. Mandato cuando actúe como declarante una agencia de aduanas o un apoderado. Certificación de embarcación expedida por el SUNIR para los bienes sujetos al pago del impuesto al consumo. Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, definición y terminación. Definición. Es el régimen que regula la mercancía de salidas nacionalizadas de manera temporal para la transformación, elaboración o reparación de las mercancías en el exterior. Documentos necesarios. Formulario de movimiento de mercancías hará las veces de declaración de exportación. Productos compensadores. Son los productos obtenidos después del proceso de transformación o exportación temporal de las mercancías. Se denomina perfeccionamiento pasivo a la transformación que se realiza a las mercancías al exterior del territorio aduanero nacional. Terminación de la modalidad. Se finalizará en los siguientes casos: reimportación por perfeccionamiento pasivo, exportación definitiva, reimportación en el mismo estado cuando la mercancía no pudo ser sometida al perfeccionamiento pasivo que motivó la exportación, destrucción de la mercancía en el exterior debidamente acreditada ante la administración aduanera, identificación y cesión de las mercancías,
En la declaración de exportación temporal debe estar especificado las características principales o seriales de la mercancía exportada. Estas mercancías podrán cederse con autorización de la DIAN. Decreto 1165-19, artículos 366 y 373. Exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Definición y terminación. Es la modalidad que regula la salida temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero nacional para una finalidad específica en el exterior en un plazo determinado durante el cual deberán ser reimportadas sin haber experimentado ninguna modificación, con excepción del deterioro normal originado en el uso que de ellas se haga. Decreto 1165-19, artículo 374. ¿Cuándo se termina la modalidad? Esta modalidad terminará si dentro del plazo fijado se presenta una de las siguientes situaciones: reimportación en el mismo estado, exportación definitiva, destrucción de la mercancía acreditada por la Administración Aduanera. Reexportación, definición y características. Decreto 1165-19, artículos 380 y 382. Definición: es la modalidad por la que se hace salida definitiva de las mercancías importadas por modalidad temporal y modalidad de transformación. Características: se debe conservar la declaración de importación o mandato mínimo por 5 años en caso de que la DIAN lo solicite. Las mercancías de bienes de capital por importación temporal que sean con objeto de reparación hacen parte de este régimen. Reembarque. Decreto 1165-19, artículo 383. ¿Qué es el reembarque? Es la modalidad de exportación que regula la salida del territorio aduanero nacional de mercancías extranjeras que se encuentran en lugar de arribo, en un depósito habilitado, en un depósito franco o en centros de distribución logística internacional, y que no han sido sometidas a una modalidad de importación ni han quedado en abandono. ¿En qué casos es obligatorio el reembarque? Haga clic en los números para ampliar la información. Para las mercancías que tengan restricción de ingreso. Cuando exista orden de autoridad competente. Cuando por error de despacho del transportador internacional se envía mercancía al territorio aduanero nacional sin que éste sea su destino. Cuando en las diligencias de inspección en el proceso de importación se encuentre mercancía diferente y se descubra que se trata de un error de despacho y el importador sea un OEA. Exportación por tráfico postal y envíos urgentes. Definición y características. Decreto 1165-19, artículos 386 y 393. Haga clic en los números para ampliar la información. Definición: son todos los envíos realizados por la red oficial de correos que tengan destino extranjero, sin que excedan los $5.000 y que correspondan a una entrega ágil. Intermediarios: Sociedad de Servicios Postales o las delegadas por ellos. Si es de carácter urgente, lo hará directamente la transportadora internacional autorizada por el MINTIC. Obligaciones del intermediario: cumplir con todos los datos del destinatario, peso y valor en dólares,
Cumplir con los vistos buenos por parte de la DIAN de las mercancías que lo requieran. Responder por la diferencia especificada en la declaración y lo presentado. Características. Exportación de carácter definitivo y datos definitivos. La autorización de embarque debe ser definitivo. Inspección aduanera. La mercancía está sujeta a la inspección de su contenido por parte de la agencia aduanera en el lugar de cargue. Cambio de modalidad. La mercancía que no esté amparada en la declaración simplificada de exportación podrá pertenecer a otra modalidad cumpliendo los requisitos del decreto 1165/19. Exportación de muestras sin valor comercial. Decreto 1165/19, artículo 394. Requisito. Deben ser mercancías declaradas muestras sin valor comercial, cuyo valor free on board total no sobrepase el monto señalado por la DIAN. Excepciones. No se puede exportar bajo esta modalidad café, esmeraldas, artículos manufacturados de metales preciosos, oro y sus aleaciones, platino y metales del grupo platino, cenizas de orfebrería, residuos o desperdicios de oro, productos minerales con concentrados auríferos, plata y platino, plasma humano, órganos humanos, estupefacientes y los productos cuya exportación está prohibida, tales como los bienes que forman parte del patrimonio artístico, histórico y arqueológico de la nación. Exportaciones temporales realizadas por viajeros. Definición y características. Decreto 1165/19, artículos 398 y 401. Haga clic en los números para ampliar la información. Definición. En esta modalidad se encierra a las pertenencias que una persona pueda llevar consigo al viajar al exterior. No se deben declarar y no están comprendidos los efectos personales que lleven consigo los viajeros. Características. Declaración de equipaje. El equipaje debe ser presentado ante las autoridades aduaneras con su respectiva declaración de equipaje, donde se identifique la cantidad transportada. Los viajeros que deseen exportar patrimonio cultural deberán cumplir con los requisitos para la exportación de estos. Documentos soportes. Declaración de equipaje. Pasaporte. Tiquete de viaje. Exportación de menajes. Definición y características. Decreto 1165/19, artículo 402. Haga clic en cada icono para ampliar la información. ¿Qué es menaje? Es el conjunto de muebles y accesorios de una casa, en especial los utensilios de cocina y los usados en el servicio de mesa. ¿Quiénes son objeto de esta modalidad? Los menajes de los residentes en el país que salen del territorio aduanero nacional para fijar su residencia en el exterior. ¿Qué deben realizar para llevar a cabo la operación? Para tal efecto, deberán realizar el trámite de una solicitud de autorización de embarque y la declaración correspondiente para la exportación definitiva como embarque único con datos definitivos. ¿Quién más puede hacer uso de esta modalidad? Herederos legítimos, legatario, representante de los herederos, liquidador de la sucesión en caso de fallecimiento de residente en el país. La solicitud de autorización de embarque deberá suscribirse y presentarse por el propietario del menaje o la persona autorizada por éste.
Programas especiales de exportación, PEX. Definición. Es una operación especial que permite que un residente en el extranjero compre materias primas a un productor dentro del territorio aduanero nacional, las cuales serán entregadas a otro productor dentro del territorio aduanero nacional, quien elaborará y exportará los bienes terminados. Decreto 1165-19, artículos 404 y 411. Programas especiales de exportación. Características. Decreto 1165-19, artículos 404 y 411. Haga clic en las cintas para ver la información. Características. El productor, en calidad de persona jurídica de materias primas, puede ser el mismo para la elaboración y exportación de los bienes terminados. El beneficiario que goce de las dos calidades no podrá participar en el mismo programa especial de exportación. Requisitos. Todos los requisitos estipulados en el artículo 119. Si ya es un usuario Altex, solo necesita hacer la solicitud ante la DIAN. Si el comprador exterior llegare a realizar una devolución total del producto, el productor perderá su beneficio en el programa especial de exportación. Entrega de bienes. Se expedirá un certificado PEX al productor exportador. Este documento hará las veces de declaración de exportación e importación. Todas las mercancías usadas en esta modalidad son de circulación restringida. Exportación final. La exportación final se efectuará por la modalidad de embarque único con datos definitivos. Se realizarán controles con el fin de verificar las operaciones realizadas. Control al transporte y a la exportación de café. Medidas. Decreto 1165-19, artículo 414. Haga clic en los números para ampliar la información. La exportación de cualquier tipo de café solo podrá realizarse una vez se haya pagado la contribución cafetera respectiva y realizado la retención vigente. Cuando la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia realice embarques de café bajo la modalidad de consignación o depósito en el exterior, la contribución cafetera se liquidará y pagará una vez se presente la declaración de exportación definitiva. Las exportaciones de café solo podrán efectuarse por quienes se encuentren registrados ante la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Se pueden embarcar en cada viaje como provisiones de a bordo para consumo y para llevar hasta 50 kilogramos de café tostado, en aeronaves y barcos hasta 200 kilogramos de café tostado. Solamente se podrá exportar café que cumpla los requisitos de calidad establecidos por el Comité Nacional de Cafeteros. El transporte de café para exportar solo podrá realizarse por las empresas ferroviarias, de transporte fluvial y por vehículos afiliados a empresas de transporte de servicio público de carga por carretera. También en vehículos automotores de carga de servicio particular cuando los propietarios de los vehículos lo sean también del café. Exportación de petróleo y o combustibles líquidos derivados del petróleo por poliductos y o oleoductos. Decreto 1165-19, artículo 430. Haga clic en los números para ampliar la información. Definición. Es la modalidad que permite la salida del petróleo del territorio aduanero nacional por medio de oleoducto o poliductos hasta su punto de embarcación. Requisitos.
1. Contar con un punto de salida habilitado con equipos que permitan medir el volumen de petróleo o combustibles. 2. Reportar ante la DIAN a más tardar 60 días de la exportación cuántos barriles fueron exportados. Obligaciones del exportador. 1. Presentar una solicitud de autorización de embarque con datos provisionales donde el documento soporte es una factura de protoforma. 2. Presentar a más tardar 3 meses después de la entrega de los barriles en el puerto del exterior la declaración de exportación con datos definitivos. Adicional, se debe adjuntar la factura comercial definitiva con la cantidad y el precio del crudo. Felicitaciones, has llegado al final del tema 3. Haz clic aquí para finalizar el tema.